Bueno, vamos a la palabra del Señor y vamos a leer este versículo súper conocido por todos. Filipenses 4, 13. Un versículo bien conocido por todos nosotros. Fortaléceme, Señor, es el título. Fortaléceme, Señor. Filipenses 4:13, un versículo de batalla, versículo de guerra para cada uno de los que esperan en Dios y que esperan que el milagro va a pasar creyendo en el Señor. Filipenses 4:13 dice este versículo único que vamos a leer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos, Padre amado, Dios eterno, que podamos todos aprender de su palabra, que sea el Espíritu Santo llegando allá a lo profundo de nuestro corazón con una palabra, que sea usted fortaleciendo nuestras vidas y ayudándonos a seguir adelante siempre. Padre amado, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Fortaléceme, Señor. Y vamos a estar viendo algunos versículos donde hombres de Dios declaran eso, de pedirle fortaleza al Señor. Pero antes de hablar de fortaleza, tenemos que hablar de lo contrario a fortaleza, y es debilidad. Como seres humanos somos débiles en muchísimas áreas, muchas áreas de nuestra vida. Muchos somos débiles físicamente. Muchos nos ponemos a pelear con otra persona físicamente, y otra persona, hay personas que les gusta buscar pleito, pero no aguantan. Entonces hay personas que son más débiles que otras personas y se engrescan y salen perdiendo siempre. Y sobre todo se ve en los niños o en los jóvenes que buscan pleito, y hay personas que buscan pleito siempre y están buscando pleito siempre en las escuelas, en los colegios y en las canchas de fútbol y todo eso, y siempre salen con la cola entre las patas. O sea, siempre les dan duro porque son físicamente más débiles que otras personas. Otras personas son débiles mentalmente. No le pueden decir una palabra o algo que se deprimen, que se comiencen a sentir mal y todo, que se van a meter al cuarto, se encierran, le echan llave a la puerta, no quieren salir. Son débiles mentalmente, lloran fácilmente, se deprimen fácilmente. Muchos podemos ser débiles espiritualmente. Ante cualquier ataque del enemigo, ante cualquier situación, salimos huyendo, abandonamos la iglesia, dejamos de orar, de leer la Biblia. Muchos podemos ser débiles espiritualmente. Otros podemos ser débiles materialmente o económicamente. Nos ponemos a comparar con alguien que tiene dinero y nos damos cuenta que nosotros no podemos competir. Queremos competir, un ejemplo, mi negocio quiero ponerlo, decir yo lo voy a surtir y todo para competir con aquella tienda de allá, y aquella persona tiene una mejor capacidad e invierte más, y nosotros queremos competir y no podemos. No podemos. Siempre hay algo en lo cual usted y yo somos débiles. Y cuando hablamos de la debilidad, hablamos de que esas partes débiles nos pueden hacer sufrir. La debilidad, cuando recibimos el ataque, podemos sufrir. Hay dos cosas. Una es, en los reinos antiguos sobre todo se ve, quizás siempre exista, no lo sé, pero en los reinos antiguos existía algo que se le llamaba la fortaleza. Usted lee los reinados, y sobre todo en el rey David se habla mucho de eso, que el rey David iba a un lugar, a su fortaleza, dice la Biblia. Se iba y se refugiaba en su fortaleza, y era un lugar súper seguro. Cuando se habla de la fortaleza, hablando del reino, de castillo, de lugares específicos, eran lugares impenetrables, o aparentemente, porque habían ejércitos más fuertes que podían llegar a penetrar el lugar. Podían entrar a ciertos lugares que eran impenetrables. Claro, porque siempre hay alguien más fuerte. Pero había la gente, los reinos tenían lugares específicos donde estaban gente especializada, que se le llamaba la fortaleza. Y en la fortaleza
era un lugar donde cuando querían conquistar y todo, llegaban hasta ese lugar y no podían penetrar. Tenían que buscar la fórmula para poder llegar y conquistar al pueblo. Conquistar a la otra nación. Tenían que penetrar la fortaleza. Y entonces es como Jericó, que estaba cerrada, bien cerrada, dice la Biblia. Tenía una fortaleza alrededor, que era impenetrable, pero siempre ocurrió que era débil porque era más débil al poder de Dios, que fue penetrable al final. Y así, quiero que veamos primeramente esa parte, la fortaleza, el lugar donde se refugiaban, y no solamente era un lugar de refugio, sino era un lugar de ataque. Refugio y ataque. Y ya lo vamos a ver en nuestra vida. Refugio y ataque, porque cuando el enemigo quería penetrar desde arriba de la fortaleza, el que estaba dentro, resguardado, protegido, atacaba al enemigo. Esa era la fortaleza. Un lugar de defensa, un lugar donde podía sentirse a gusto, seguro, pero también donde si era necesario atacar, ataco. Esa era en la parte física o material, hablando de los reinos, la fortaleza donde se resguardaban. Apliquémoslo a nuestra vida, porque también existe la otra parte, que es la fortaleza, es la capacidad que uno tiene para enfrentarse a diversas cosas, la fuerza que uno tiene ante diversas situaciones. Lo podemos ver en un ejemplo sencillo. Muchas personas fueron más fuertes ante el COVID que otras. Unas murieron por el COVID y otras no. A muchas les dio síntomas y otras fueron asintomáticas. Que estuvieron infectadas y no sintieron nada, no les pasó nada, como si nada. Y otros estuvimos a punto de morir. Eso es la fortaleza que alguien tiene en la capacidad. Ahora vamos a ver, aplicando esas dos cosas, aplicando esos dos principios, o esos dos conocimientos a nuestra vida, vamos a aprender primero que nuestra fortaleza es únicamente Dios. Eso debemos de comprenderlo. Y hay un versículo que dije que lo iba a anotar, pero se me olvidó, que dice que muchos se fortalecen, o su fortaleza es el dinero, sus riquezas. Pero, ¿cuál es el problema de las riquezas? Que tienen una debilidad, que un día se puede acabar. Véalo en su vida. Usted tiene un ahorrito por allá y se le arruinó el carro. Le va a doler, porque duele. No, ese detallito le cuesta $1,000. What? Dice uno, no. Le duele a uno. La fortaleza, no podemos poner la fortaleza en lo que tenemos, porque se acaba. Llegan golpes fuertes donde uno debe de gastar y uno dice. Por eso la Biblia es bien clara, y en ese versículo que se me escapó, dice que los que ponen su fortaleza en las riquezas, pues se va a terminar. Pero el que pone su fortaleza depende de Dios, es diferente. Así es que vamos a ver. Debemos tener 100% de claridad, usted y yo, que nuestra fortaleza no depende de nuestro entorno, no depende de nuestros bienes, no depende de nuestra salud, no depende de su hermosura. Todas estas cosas que le estoy mencionando se terminan. Su entorno, su familia o su núcleo lo puede dejar. Sus bienes se pueden acabar. Su salud se va a deteriorar, le va a dar una enfermedad y se va a gastar todo y no puede poner su fortaleza en decir, es que yo soy joven y nada, mire, hago lo que sea. No. Un día tu salud te va a tocar y ahí se acabó la juventud, tus fuerzas se van a terminar. Tu hermosura, sí, ahorita puedes conseguir lo que quieras con una sonrisa, con un guiño y todo eso, pero un día te van a comenzar a salir las patas de gallo. Y tu hermosura se va a acabar y ya no va a poder hacer eso. Tener ese impacto. Imagínese usted ya a cierta edad, una ancianita queriendo conquistar a un joven, a no ser que tenga dinero. Él lo puede conquistar, pero por hermosura o algo, ni las mejores cirugías plásticas no le vaya a pasar las de Michael Jackson, se le vaya a caer la nariz. O sea,
todo se termina. Ni la hermosura, ni las posesiones, ni nuestro estatus, porque todo puede acabarse. Alguien puede ahora estar en un estatus, tener dinero, ser una persona grande y mañana desaparecer, andar huyendo de la justicia y todo eso. O sea, todo se puede acabar. Por eso nuestra fortaleza no debe estar puesta en estas cosas. No, porque estas cosas son penetrables. Porque siempre va a haber algo que las penetre. Mas nuestra fortaleza siempre debe de estar en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es impenetrable. Él es la fortaleza, viéndolo como el edificio, como el castillo, como el lugar donde se escondían para no ser encontrados y conquistados. Desde ese punto de vista, usted y yo debemos de tener a Jesús como nuestra fortaleza. Y en cualquier circunstancia, voy a Jesús. En cualquier adversidad me refugio en Jesús. Me falta paz, voy a Jesús. Porque en la fortaleza encuentro paz, me siento seguro. Qué triste era aquellos tiempos donde la inseguridad era tan grande. Es bien terrible. Uno a veces no puede contar las situaciones que ha vivido o que vivió en aquel tiempo, donde la inseguridad era mucho más. Siempre hay inseguridad en ciertos lugares, siempre va a haber maldad, pero hay momentos donde ha sido terrible, donde han matado enfrente de uno a alguien y uno busca una fortaleza, esconderse en un lugarcito para que no lo vean, porque si lo ven a uno después van a decir, este vio y lo vamos a matar también por ser testigo y cosas así. Cosas tan difíciles que nosotros hemos vivido. ¿Cuántos estudiantes tenemos experiencias que pasamos pues en aquellos tiempos tan difíciles? Pero siempre buscamos un lugar donde escondernos y esa es nuestra fortaleza. Y ese es nuestro Señor Jesús, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos de correr, de acudir. Me siento triste, voy a Jesús. Me siento angustiado, voy a Jesús. Me falta paz, voy a Jesús porque Él es mi fortaleza. Me siento inseguro, voy a Jesús. Estoy enfermo, voy al lugar de mi seguridad. La presencia de Dios. Veamos algunos versículos de personajes, de hombres de Dios, que declaran ellos mismos, declaran que su fortaleza es Dios. Por eso usted, el primer punto, me fortalezco en Dios. Fortaléceme, Señor. Por eso se llama así, Señor, fortaléceme. Solo tú puedes darme la fuerza que necesito para continuar, darme la fuerza que necesito en este problema, darme la fuerza que necesito en la enfermedad que estoy pasando, darme la fuerza que necesito en la economía, y ahí podemos poner todos nuestros problemas. Dame la fuerza que necesito, o ayúdame a refugiarme en ti en este momento difícil. Vamos a primer libro de Samuel 23:16. Ya estábamos leyendo, lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me fortalece? Cristo. El apóstol Pablo, el versículo primero que leímos. Todo lo puedo en Cristo, el que me fortalece es Cristo, dice Pablo. Ahora veamos en 1 Samuel quién nos habla diciendo que su fortaleza era Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 16. 23:16. 23:16. Hablando de reyes, hablando de personas que vivían en reinos, vea este versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, el amigo íntimo de David. Se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. No se fortaleció en su ejército porque su ejército era penetrable, era débil. ¿Qué estaba pasando con el ejército? ¿Qué pasó con el ejército de Saúl? Fue exterminado el ejército de Saúl.
Pero, ¿qué hizo Jonatán? No se fortaleció en su posición. No se fortaleció, no fue a buscar ni siquiera a David, que era su amigo y que era un buen peleador, un buen guerrero. Y no solamente David. David tenía un grupo selecto de personas que eran buenísimas para la batalla. Pero tampoco se fortaleció en ellos. Se fortaleció en Dios, dice la palabra. Veamos otro versículo, siempre ahí en primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Capítulo 22, versículo 2. Ahora hablamos de David, el guerrero, el bueno para la espada, el que derrotó a Goliat y el que derrotó a muchos ejércitos. Veamos lo que hacía David. 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Vea qué bonito. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400. Espéreme que yo estoy malo, que 22:2 le dije. De segundo libro, hermanos. ¿Cómo va a ser ese? Segundo libro de Samuel 22. Por eso no le hallaba sentido. 22:2. Cántico de liberación de David. Dice, cántico de liberación de David. Versículo 2 del capítulo 22 de segundo libro de Samuel. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Ahí lo está declarando David, siervo de Dios. Jehová es mi fortaleza. Es donde yo me refugio. Es donde yo me siento seguro. Es donde encuentro paz. Volvamos al primer libro de Samuel, capítulo 30. Un poco atrás. Primer libro de Samuel, capítulo 30. El versículo 6. Siempre hablando del rey David. Este versículo dice de la siguiente manera: y David se angustió mucho, como usted y como yo. Se angustia por situaciones. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero vea lo que hacía David, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Si no me equivoco, David y los hombres de guerra habían dejado a sus mujeres y sus hijos en un lugar seguro, aparentemente. Y ellos habían salido. Y vinieron los enemigos y conquistaron el lugar. Y se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos y a sus hijas. Y las posesiones. Y cuando llega David y todos los guerreros y ven esa situación, se les baja la moral. Se les cae la mollera. Se les baja la moral. Porque ven destrucción. Y mis hijos, mis hijas, mis mujeres, decían todos, no es que ellos tenían varias mujeres. Todas las mujeres de todos se habían ido en esclavitud. Entonces, los hombres todos enojados comienzan a hablar: apedremos a David porque por culpa de él ha pasado esto. Y entonces toda la gente se angustiaba, se turbaba, estaba afligida. Y David también, allí dice que lloró David. Estaba también en cierta manera angustiado. Pero a diferencia de los demás, David se fortalecía en Jehová. Dios era su fortaleza para afrontar la situación. ¿Sabe qué pasó? Se levantó David con todos, porque David fue a oración y Dios le dijo: ve y recupera a todos los que se han llevado. Fueron y recuperaron, pero porque se fortaleció David en Dios. Dios lo fortaleció. Si David no hubiera tomado esa decisión, se pierden todas sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las posesiones que tenía. Por eso es bien importante, hermanos, que usted y yo nos acerquemos a la fortaleza que es nuestro Dios. Otros versículos que ya no vamos a buscar, ya le di unos ejemplos. Jueces 16:28 habla
de que Sansón se fortaleció en Dios. En el momento donde todo estaba perdido, que los filisteos le habían sacado los ojos y todo, él hace una oración a Dios y le pide que le dé fortaleza para derrotar a los filisteos. Y Dios le fortalece. Nehemías 6:9, Nehemías se fortalece. Filipenses 4:13, habla Pablo escribiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Éxodo 15:2, se habla también de un hombre de Dios que pide fortaleza en Dios, no en nadie más ni en algo específico. Dios es el que fortalece nuestras vidas. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, el lugar donde podemos estar. Pero ¿sabe qué hace Dios? Nos hace a nosotros fortaleza en Él. Él es fortaleza donde vamos y nos refugiamos. Pero Él nos hace también que nosotros seamos fortaleza. En el momento adverso, usted es una fortaleza. En la enfermedad usted soporta, aguanta, porque Dios le ha dado la capacidad de soportar. Él ha puesto fuerza en usted. Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ningunas, dice la palabra. Así que Él es nuestra fortaleza. Y le voy a dar unos tips rapidito de cómo, para que usted y yo tomemos en cuenta, para vivir en una vida fortalecida. ¿Quién nos fortalece? Dios. Pero hay tips, hay cosas que debo de hacer y que me ayudan a estar fortalecido en Dios. Y que estas cosas, si las utilizo, estos tips, si los utilizo en Dios, me van a producir fortaleza. Voy a Dios con estos tips y Él me produce fortaleza. Estoy angustiado, estoy enfermo. Voy a Dios mediante estos tips. Él me da fuerza para continuar. Me hace falta dinero, estoy angustiado por lo económico. Voy a Dios con esos tips y Él me produce fortaleza en el momento adverso para superarlo, para aguantarlo y para esperar el momento donde voy a salir en victoria. Primer tips, debemos de ir a fortalecernos en Dios, pero con fe. La fe es algo que le va a producir a usted fortaleza. Alguien que tiene fe en Dios le va a producir fortaleza. Pero el que tiene fe, como decía el versículo que no traje, en las riquezas son penetrables, entonces no va a poder estar fortalecido porque un día se le pueden terminar. Las deudas o una enfermedad o algo se lo puede terminar. Primer tips que me produce fortaleza es la fe en Dios, que es Dios que me da la fortaleza. Romanos 4:20. Son tips rápidos. Son 2, 4, 6 que vamos a ver rápidamente y pasamos a lo que continúa. Romanos 4:20. La fe en Dios me produce fortaleza. La fe en Dios me produce fortaleza. Romanos 4:20. Este versículo dice: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Está hablando de Abraham y de la promesa realizada mediante la fe. Está poniendo un hombre de fe llamado Abraham, el apóstol Pablo escribiendo a Romanos, y él dice, tampoco dudó, hablando de Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, ¿Qué le produjo fortaleza a Abraham en el momento difícil cuando su hijo no llegaba y toda la promesa que tenía y no pasaba? La fe lo mantuvo fortalecido. Así es que, hermanos, primeramente vamos a Dios. En Dios nos vamos a encontrar fuerzas. Usted se siente débil, siente que ya no puede más, siente que ya no aguanta más. Vaya a Dios, pero no llegue con las manos vacías. Llegue con, aunque sea un poquito de fe, y usted va a recibir fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Siguiente, vamos a la presencia de Dios y confiemos en el poder de Dios. Cuando usted cree en el poder de Dios, usted se llena de
fortaleza. Sale fortaleza de usted, porque usted ve el poder de Dios y cree en ese poder. Vamos a Efesios 6:10. Efesios 6:10. El poder de Dios produce en mí vida, fortaleza. 6:10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me produce fortaleza el Señor, y yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a Dios y Dios me da de su poder y yo me fortalezco. El poder de Dios me fortalece. Cuando veo los milagros de Dios me fortalecen. Cuando leo la palabra y veo cómo el poder de Dios se mueve, se ha movido, ha hecho milagros, me fortalezco. Por eso es necesario orar, leer la Biblia, es necesario escuchar testimonios, porque me fortalece escuchar del poder de Dios. Y cuando mi espíritu oye del poder de Dios, toma fortaleza de Dios. Siguiente. La sabiduría de Dios genera en mi vida fortaleza. Eclesiastés 7:19. Vamos al Antiguo Testamento de nuevo. Eclesiastés 7:19. Voy a Dios, encuentro la sabiduría de Dios y me da fortaleza. Capítulo 7, versículo 19. Dice este versículo: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Dónde encuentro sabiduría? La sabiduría le da fortaleza al sabio. ¿Dónde encuentro sabiduría? Dice la Biblia que hay que pedirle a Dios sabiduría y Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Dónde encuentro sabiduría? En Dios. ¿Dónde encuentro sabiduría? En la palabra de Dios. La palabra sabia. La palabra sabia. Entonces, el sabio, que es usted, que cree en Dios, va a Dios y Dios le da de su sabiduría para tomar decisiones acertadas. Esa sabiduría en usted, que Dios se la da, le da fortaleza. Una mente que no tiene sabiduría, ¿cómo dice un proverbio? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Hay gente que anda angustiada, es que me va a pasar esto, es que me voy a enfermar, es que aquí, que allá, pensando todo lo negativo. Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué andan angustiados de esa manera? Porque no hay sabiduría. El que tiene sabiduría sabe que al aplicarla le van a salir las cosas bien. Por eso se llena de fortaleza. Y la sabiduría viene de Dios. Vamos a Dios, Él nos da de su sabiduría y nos fortalecemos. El sabio va a Dios y Dios le da de su sabiduría y sale fortalecido. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo, si usted se goza, va a estar fortalecido. Si usted anda llamando todos los males, se va a desfallecer. Nehemías, le dije, 8:10. Nehemías 8:10. Toda persona que en el momento difícil se deprime, se angustia demasiado, se pone ansioso, se pone triste, entra en depresión, esa persona se debilita. Pero toda la persona que se acerca a Dios y se goza en Dios en medio de cualquier adversidad, esa persona permanece fortalecida en el momento más duro, sea cual sea la situación. Por eso siempre ponemos de ejemplo a dos enfermos. Un enfermo que se está gozando por este lado y un enfermo que no tiene ánimo de nada, ya no quiere ni comer y todo. El de aquí está con gozo
y sabe que pues no se le antoja nada, pero le hace las cachitas a comer, llega la familia a verlo y él está contento, está sonriendo a pesar de lo duro de la situación. Pero vemos de este lado al otro enfermo que está deprimido: no quiero que nadie me visite, no quiero tomarme la medicina, no quiero hacer nada, quiero estar solo, déjenme solo por favor, no quiero nada, aléjense, yo lo que quiero es morirme. Este enfermo está muy débil, este enfermo está fortalecido. Y puede decir: y si Dios me lleva está bien. Y se pone a reír y hace chistes. No, si aquí estoy descansando, si no es así no descanso. O dice: no, si ya me está llamando el Señor, en son de broma y todo. Y uno llega y se anima y todo. Qué bonito tener esa actitud. Qué bonito llegar donde alguien que está pasando un momento difícil y parece la situación funeral. Tremendo, difícil. Todo tiene que ver con la actitud como la persona esté. Y por eso, ¿cuál es la persona que va a fortalecerse? La que tenga gozo. La que tenga gozo. 8:10 de Nehemías. Dice este versículo: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esta es una buena palabra para todos nosotros. Hermanos, no andemos tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo es producido, cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, el gozo es producido por el Espíritu Santo. Vamos al Espíritu Santo, vamos a Dios, Él produce el gozo en nosotros y nos fortalecemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no vamos a Dios a recibir fortaleza, lo menos que fluye de nosotros es gozo, sino que tristeza. Tristeza, viene la desesperación, viene la amargura y vienen todas las cosas negativas. Y comienzan a minar nuestra mente las cosas negativas. Y por ende nos debilitamos. Siguiente, el último, algo que nos fortalece en gran manera y es tan especial en nuestra vida. Y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando usted vea su vida, cómo está pasando los momentos tan difíciles, vea la escasez, vea cómo la enfermedad viene y le visita, vea cómo no puede salir de los líos, de los problemas y de todas las situaciones, o vea a un familiar enfermo y usted se desespera y todo. Hay algo bien importante en su vida. Y es la gracia de Dios. A pesar de que estemos pasando el momento más duro, somos salvos. Eso debe de producirnos fortaleza. Que es la gracia de Dios, ¿qué significa? No solamente que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y usted puede decir en este momento tan difícil: pero yo tengo un papá bueno, pero yo tengo un papá poderoso que me puede sacar de aquí. Pero mi Dios, mi papá, yo soy hijo de Él pelea por mí. Mi papá lucha por mí. Mi papá me va a venir a ayudar. Esa es la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, usted y yo no somos hijos. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es la gracia que nos alcanzó. Si no existiera la gracia, no pudiéramos acercarnos a Dios, no pudiéramos ser hijos de Dios, no pudiéramos ser salvos, no pudiéramos tener la herencia de Dios, ser coherederos con Cristo de todas las cosas, no las pudiéramos tener. Entonces, la gracia produce también fortaleza en nosotros, a pesar de lo difícil que te hemos pasado, pero somos hijos de Dios. Un enfermo que se aferra a la gracia de Dios dice: a pesar de que quizás me pueda morir de esta situación, pero voy a estar con mi Dios. Fortaleza. Fortaleza. Y hay personas que han llegado y se entregan y dicen: pase lo que pase, estoy tranquilo. ¿Por qué? Dios me fortalece, basado en la gracia de Dios. Según Timoteo 2:1 y terminamos. Según Timoteo 2:1.
bendita gracia fortalece mi vida. Que en cualquier momento, que aunque no veamos la nuestra, su gracia nos sostiene, nos da, nos impulsa, nos ayuda, nos llena el corazón, nos llena de gozo, de fortaleza. Bendita gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Permítame. 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quizás, no sé si me confundí de fortaleza con esfuérzate, porque no encontré el versículo de fortaleza. Pero si algo nos da fortaleza, es la bendita gracia de Dios en nuestra vida, que nos ayuda a seguir adelante, que usted, como dice la palabra, que debemos de estar todos los días esperando la venida de Dios. Que a pesar de que las cosas cada día se van poniendo más duras, más difíciles, no solo económicamente hablando, en enfermedades, virus por allá, por acá, de pronto uno cae con calenturas, con dolor de estómago, con ciertas situaciones que uno no sabe qué está pasando, virus que andan, se oyen de guerra, de rumores de guerra, los calores que están, los climas tergiversados ya, todas estas cosas producen tristeza y nos quieren mover. Pero si en algo usted y yo debemos de estar confiados y que nos va a producir grandemente fuerza, es la bendita gracia de Dios en nuestra vida, en su vida, sabiendo de que sin merecerlo Dios está con usted y por usted, y usted busca a Dios y se da cuenta y se fortalece, agarra un nuevo aire, agarra fortaleza, se llena su espíritu de la presencia de Dios y sigue adelante. ¿Por qué estamos de pie hasta ahora y no nos dimos por vencidos por la fortaleza de Dios? Concluyo. En cualquier necesidad que tengamos, adversidad, corramos a Dios, solamente a Dios. Él nos dará fortaleza. Vayamos en fe, la fe va a producir fortaleza. Creamos en su poder nos da fortaleza. Vayamos y pidamos sabiduría. Dios, ¿qué hago en esta situación? Ya no sé qué hacer. Me lleno de fortaleza. Su gozo, Padre amado, en medio de esta adversidad, ayúdeme, porque yo no le voy a dar mentira, que nos ponemos tristes, lloramos y todo, es cierto, pero vayamos a Dios y digámosle: Señor, ayúdenme, que aprenda a gozarme en medio de la adversidad. Dios le va a ayudar, y después usted va a poder disfrutar el proceso, la situación, no por el proceso, el proceso no me va a producir gozo, me va a producir Dios gozo en medio del proceso. Vayamos y aferrémonos a la gracia de Dios y Él nos fortalecerá siempre que usted y yo nos sintamos débiles. Señor, ayúdeme a superar estas situaciones. La fortaleza de Dios. Señor, ayúdeme a no pecar. Usted le dice a Dios, la fortaleza de Dios por medio de su Espíritu en nuestra vida. Esta ha sido la palabra del Señor para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Todos necesitamos, todos somos débiles. Unos son fuertes en algo y débiles en otro aspecto. Y aún, Padre amado, hay fuerzas mayores que nos demuestran lo frágil y lo débiles que somos. Hay situaciones que tocan a nuestra vida y donde nosotros creíamos que éramos fuertes, nos dimos cuenta de que somos demasiado débiles. Estas situaciones, Padre, solamente nos acercan a usted. Nos acercan a usted porque nos damos cuenta de que la única forma, el único medio donde nosotros podemos permanecer firmes y fuertes solamente es con su presencia. Ayúdenos a entender a los que estamos neciamente actuando y que queremos que con nuestra fuerza superar las cosas, a que podamos ir de rodillas a su presencia y ponerle las cosas, nuestras cargas a sus pies y decirle: Señor, yo no puedo, fortaléceme tú, fortaléceme, Señor.
en la enfermedad, fortaléceme, Señor, en la escasez, fortaléceme, Señor, en los problemas maritales, fortaléceme en los problemas con mis hijos, fortaléceme en la enfermedad de mi ser querido, fortaléceme en la enfermedad que tengo yo, fortaléceme en la angustia, fortaléceme cuando no siento deseo de congregarme, fortaléceme cuando no quiero orar, fortaléceme cuando no quiero evangelizar, fortaléceme cuando quiero alejarme de usted. No lo permita, Señor, sino que lléneme de su fuerza para seguir adelante siempre, para no retroceder, sino avanzar en fe siempre en su camino. Gracias, Padre amado, por todo. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén.